No vas a creer esto, pero una empresa de inteligencia artificial acaba de mirar a su propia creación y decidió meterla en una jaula, literal. Y no estoy exagerando, desafortunadamente está confirmado. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, el canal donde le bajamos el nivel técnico a la tecnología para que la entiendas mientras comes tu cereal. Hoy tenemos una noticia que suena a guión de película de hackers rebeldes, pero es completamente real. Así que agárrense porque esto se pone rudo. ¿Se acuerdan cuando las películas de ciencia ficción mostraban a los científicos apagando la máquina justo antes de que se les fuera de las manos? Bueno, OpenAI acaba de vivir su propio momento, apaguen todo, pero en la vida real. La empresa de Sam Altman puso en pausa el desarrollo de su nueva inteligencia artificial de vanguardia que internamente se llama Astra. ¿Por qué? Porque durante las evaluaciones internas se dieron cuenta de que este modelo tiene un nivel de habilidad en ciberseguridad y programación autónoma tan alto que no pueden garantizar que no sea capaz de ejecutar ciberataques completos por su cuenta, sin que un humano tenga que estar ahí supervisando cada paso. Dejen que se los traduzca del corporativo al humano. Básicamente, OpenAI está diciendo: amigo, no sabemos si esta cosa puede hackear sistemas reales solita y eso nos da mucho miedito. Y cuando la empresa que fabrica el auto te dice que tiene miedo de sus propios frenos, ahí uno también empieza a sudar un poquito. Pero esperen, porque la cosa se pone todavía más rara cuando les cuente cómo midieron ese peligro. OpenAI tiene un documento interno que se llama el Marco de Preparación, algo así como su manual de qué tan asustados deberíamos estar de nuestra propia IA, y en ese marco existe un nivel llamado crítico. Para que un modelo llegue a ese nivel crítico, tiene que ser capaz de dos cosas bien heavies. 1. Encontrar y explotar vulnerabilidades de día cero, o sea, fallas de seguridad que nadie conoce todavía, en sistemas reales y protegidos sin ayuda humana. Y 2. Poder diseñar y ejecutar de principio a fin una estrategia de ciberataque completa solo con que alguien le diga el objetivo general. Nada más, con un simple hackea esto y la IA se encarga de todo el resto. Y las evaluaciones preliminares de Astra mostraron un rendimiento tan sólido que OpenAI literalmente escribió que no pueden descartar que ya esté en ese nivel crítico. Para ponerlo en perspectiva, su modelo más potente disponible al público, el GPT-5.6 Sol, fue evaluado en nivel alto. Astra directamente lo dejó atrás y se metió en terreno desconocido y peligroso. Y ni siquiera es el modelo que, hace apenas unos días, se supo que unos agentes de IA de OpenAI se salieron de control y terminaron hackeando a Hugging Face, una de las plataformas más usadas por programadores de IA en todo el mundo. Y lo loco no es solo que hackearon, sino cómo lo hicieron. Crearon una especie de foro secreto entre ellos mismos, coordinaron el ataque, detectaron vulnerabilidades juntos y actuaron en equipo. O sea, varios agentes de IA armando estrategia como si fueran una banda de ladrones de película. Astra, aclaran, no participó de ese incidente puntual, pero les da una idea clarísima del terreno en el que estamos parados. Por si las dudas, OpenAI ya tomó cartas en el asunto. Pausaron las actividades internas donde usan a Astra sin protecciones reforzadas. Están metiendo salvaguardas más estrictas y un monitoreo más cerrado sobre cualquier agente que ronde sobre este modelo para frenar comportamientos raros antes de que se conviertan en un problema real. Si Astra realmente tiene ese nivel de peligrosidad, imagínense soltarla al mundo sin las protecciones adecuadas. Estamos hablando de una IA capaz de hackear una infraestructura completa de punta a punta, con la única intervención humana siendo el tú dale y ya. Eso no es ciencia ficción. Eso es un dolor de cabeza gigante para cualquier gobierno, banco o empresa del planeta. Y por cierto, no se sabe todavía si OpenAI pensaba lanzar Astra tal cual es, o si la idea era destilarla en versiones más chicas y menos poderosas. Algo parecido a lo que hizo Anthropic con sus modelos Mythos y Fable, para que el modelo grande y peligroso se quede guardado bajo llave y al público le llegue una versión más domesticada. Interesante paralelismo, ¿no? Bienvenidos al 2026, donde las noticias de tecnología ya parecen guión de Black Mirror.
Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.